Dios les bendiga, amados hermanos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Les habla su hermano José Ramírez. Quiero leer Jeremías capítulo 2, versículo 13, que dice a la letra: porque dos males ha hecho mi pueblo, Israel. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El profeta Jeremías está hablando de dos males que hizo el pueblo de Dios, los cuales son: primero, dejaron a Dios, y segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo de Israel había dejado a Dios para ir tras los dioses paganos de las naciones de alrededor, y eso pues obviamente encendió la ira de Dios y trajo sobre ellos el castigo de Dios. Pero en el día de hoy, los ciclos de Israel son similares a los ciclos de la iglesia. Muchos cristianos, al igual que Israel, han dejado a Dios para ir detrás de las costumbres, los entretenimientos de este mundo que están en contra de la voluntad de Dios y de su santa palabra. Cristianos que están fascinados con las cosas de este mundo, llámese entretenimientos de la carne, costumbres, tradiciones, ritos, vanidades del mundo que no llenan el vacío del alma. Precisamente de eso quiero hablar, de cristianos amadores de los deleites y de las cosas de este mundo. A esta clase de cristianos se les puede calificar claramente, sin ningún tipo de temor, como cristianos mundanos. Y la mundanalidad es una de las principales tentaciones para un creyente. Dice Primera de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mire lo que hay: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este pasaje bíblico, las cosas de este mundo contienen tres venenos mortales para el alma, que son: primero, los deseos de la carne, que se manifiestan en el deseo voraz, desmedido, desenfrenado de placeres y satisfacciones temporales, como la glotonería, la sexualidad, que está fuera de los límites que Dios ha establecido. Todos estos son apetitos de la carne, y la palabra dice que el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción y muerte. Lo segundo es los deseos de los ojos. La Biblia dice que los ojos son la lámpara del alma, y el estado de luz o de tinieblas que hay en una persona depende de qué es lo que dejamos entrar por los ojos. Pero los deseos de los ojos no solo se limitan a las miradas concupiscentes, morbosas, también a los deseos de los ojos, esos que están vinculados a la avaricia, a la codicia, al materialismo, al desear lo que no nos corresponde, ese deseo desordenado e incontrolable de poseer cosas, por posesiones de bienes, de riquezas materiales y por mantener un status quo. Lo tercero es la vanagloria de la vida. Esto es cuando se le da rienda suelta a la vanidad. Entonces el deseo de grandeza comienza a aflorar, el orgullo, el deseo de poder y la búsqueda de ser aplaudidos, admirados,
aprobados por la sociedad, a tal punto que no hay lugar para la humildad de corazón y el servicio a Dios y menos al prójimo. Estas manifestaciones de la carne, de un alma caída, de que habla el Señor, eso está en primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y dice muy claro que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque no se puede servir a dos señores, no se puede amar a dos señores, al Señor de la eternidad, al del cielo, al Señor de gloria y al Señor de las tinieblas, al Dios de este siglo, de este mundo. Entonces, esto aclara que el que ama al mundo no puede decir que ama a Dios, porque Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Y cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero eso es automáticamente. El Señor Jesús oró al Padre que guardara a sus discípulos del mundo, no para que los sacara del mundo, porque necesitamos estar en este mundo, porque somos la luz del mundo. No le pidió para que lo guardara de tropezar con las tentaciones y las piedras de este mundo, porque eso es imposible. Pero lo que sí es posible es vencer al mundo, bendito sea el Señor, con la fuerza del Espíritu Santo y el temor reverente a Dios. Y si Jesús, que lo conoce todo, pidió al Padre que nos librara del mundo, entonces el mundo tiene que representar algún peligro serio para los creyentes. El mundo es una gran trampa que ha capturado al hombre, ese natural que camina fuera de la voluntad de Dios, que camina ciego como cordero al degolladero, al matadero. Pero su principal objetivo, su principal blanco de ataque es contra los hombres de Dios, contra los cristianos, hombres y mujeres de Dios. Ese es su principal objetivo, capturar a los cristianos que, como Dina, la hija de Jacob, salen a compartir los deseos y costumbres de este mundo que va contrario a la voluntad del Señor. El mundo sutilmente va llevando a la gente poco a poco a un punto que puede producir primero el debilitamiento y enfriamiento espiritual. Me refiero a los cristianos. ¿Por qué? Porque el mundo tiene un poder atrayente y cuando la persona cae en las redes del mundo, muy difícil salga de ellas, a menos que el Espíritu Santo intervenga, rompa los yugos y traiga liberación. Los entretenimientos del mundo son el departamento de propaganda del infierno. Son el maquillaje de la condenación eterna, del lloro y el crujir de dientes. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo segundo que produce el mundo es la hipocresía. Esto es cuando la persona dice amar a Dios, pero a la vez mantiene su corazón como la mujer de Lot en las cosas de Sodoma y de Gomorra. Adopta un doble estándar de vida y una fachada plástica de fe, mientras su vida y sus decisiones reales están dictadas por valores que no son cristianos, por sus propios deseos. Toma decisiones sin considerar la voluntad de Dios. Lo tercero es la apostasía. La apostasía es la negación o la renuncia de la fe que se había profesado. Apostasía es el abandono o la ruptura pública con la fe o el credo que una persona o grupo seguía. Pero en cuanto al cristianismo bíblico, la apostasía tiene un significado muy específico. Primero, la apostasía implica abandono de la adoración. Es desertar del culto y del servicio a Dios para inclinarse a glorificar a otro Dios aparte del Dios verdadero. Es cuando la gente que servía a Dios ahora se inclina
Bendito sea el Señor, a los dioses de este mundo, a los dioses de la tradición, a esos dioses que ofrecen un cierto nivel de gozo o de alegría que son temporales. El enfoque en lo mundano, queridos hermanos, lleva siempre a un completo abandono de la fe. Terminan siendo absorbidos por el mundo. Bendito el Señor. Y como dice aquel adagio, a la final el veneno mata, ya que el amor por lo terrenal anula el amor por las cosas del cielo, por las cosas eternas. Cambian el tiempo con Dios por un tiempo de entretenimiento con el mundo. Bendito el Señor. Segundo, implica decaimiento, es decir, implica caída. A menudo la apostasía se describe como decaimiento o separación total de la moral, de la ética y de las creencias fundamentales de la fe. Y eso está ahí en la Biblia. Las enseñanzas de las Escrituras es que los cristianos están llamados a vivir en el mundo, pero no a vivir conforme al mundo ni a ser del mundo. Nosotros vivimos acá, pero no somos de acá. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Dios nos llama a todos los cristianos, a ti y a mí, a ser agentes de cambio. Dios en este momento nos anima a fluir en la cultura con los valores del Evangelio, en lugar de ser absorbidos por la cultura del mundo. Dios nos llama a priorizar lo eterno, es decir, que el enfoque debe estar en hacer tesoros en el cielo con las virtudes del Espíritu, el servicio a Dios y sobre todo el amor, en lugar de hacer tesoros en la tierra, riqueza, fama, poder, prestigio, que son temporales. Todo esto nos alerta de que los cristianos que corren detrás de las cosas del mundo están diluyendo su compromiso con Dios y poniendo en riesgo su vida espiritual y su salvación al priorizar lo temporal y lo terrenal sobre lo eterno y lo divino. Es hora, queridos hermanos, de comprometerse con Dios y con su obra. Este es un paso que trae transformación a la vida del cristiano y sobre todo es el impulso espiritual para alcanzar las bendiciones de Dios. Este compromiso implica 4 aspectos clave que quiero que tengas muy presente en tu vida. Primero, dedicación y obediencia. Estos se activan cuando decidimos vivir de acuerdo con los principios y mandamientos que nos enseñan las Escrituras. Segundo, servicio y amor al prójimo. Esto es posible cuando ponemos la fe en acción, sirviendo a los demás y mostrando ese amor incondicional como el que Dios ha mostrado a nosotros. Tercero, crecimiento espiritual. Esto es comprometerse a una vida de oración, una vida de estudio de la palabra de Dios de una manera seria, constante, reverente, ayunos frecuentes y buscar sobre todo una relación más profunda y personal con Dios. 4, perseverancia. Esto es mantenerse firme en esta decisión a pesar de los desafíos o de las tentaciones. Perseverar en la fe en Cristo a pesar de los obstáculos es decirle al Señor: Señor, yo creo en ti y sé que estás conmigo en cada proceso, en cada batalla espiritual que estoy librando. Es en tu nombre, es con tu fuerza y no con las mías, es con tu poder y no con las mías, porque las armas con que yo peleo no son armas carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destruir toda fortaleza del enemigo. Y me duele ver, hermanos queridos, como otros países en donde los cristianos sufren persecuciones, sufren muerte por el Evangelio,
En muchas naciones, los cristianos no tienen la cultura del valor por lo que representa la obra de Dios, el sacrificio de dolor y muerte para establecer la iglesia del Señor en la tierra. La iglesia costó sangre, lágrimas, sufrimientos, y todavía muchos de nuestros hermanos en cualquier parte del mundo, ahora mismo, mientras usted está oyendo esto, están siendo atacados, están siendo violentados, están siendo saqueadas sus iglesias, sus templos, los están encarcelando, los están fusilando, degollando, solamente por llevar el nombre del Señor. Y repito, como se lo dije hace poco, que Dios me dijo un día: el que no esté dispuesto a sufrir y a padecer por mí en la tierra, no tiene derecho a gozarse conmigo y mi Padre en el reino de los cielos. En esos países que están bajo persecución, los cristianos, el evangelio no solo sobrevive, sino que experimenta un crecimiento milagroso, constante, notable. Este fenómeno, hermanos amados, aunque es doloroso, es consistente con el patrón bíblico, y eso es desde la iglesia primitiva, las persecuciones, Nerón y Calígula y todos esos endemoniados que han querido apagar el nombre de Jesús, pero el nombre de Cristo es sobre todo nombre. El Señor Jesucristo vive por los siglos de los siglos, y esto se explica por varias razones. Primero, que la persecución actúa como un filtro, es decir, que solo aquellos con una fe genuina y firme, me refiero en el Señor Jesucristo, están dispuestos a enfrentar el ostracismo, la violencia, la cárcel o la muerte. Esto es lo que ha producido comunidades de creyentes profundamente comprometidos con la vida y el testimonio reales, a pesar de todas esas limitaciones que le imponen los gobiernos de la tierra y aquellos enemigos de la cruz de Cristo. Lo segundo es la valentía y el poder de los cristianos perseguidos o martirizados. A menudo conmueven los corazones de quienes los observan allí mientras los están torturando. Muchos de esos perseguidores se han convertido a Cristo, como pasó en los tiempos de Roma, en el Coliseo Romano, mientras los gladiadores atravesaban a los cristianos de rodillas, no delante de los torturadores y matadores, sino delante del Señor. Y mientras los leones venían sobre ellos a devorarlos vivos, ellos morían adorando el nombre del Señor. Oh Dios mío, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Dónde está esa iglesia viva? ¿Dónde está esa iglesia que ama más a Dios que a su propia vida? ¿Dónde está esa iglesia que nació del costado abierto de Cristo? ¿Dónde está esa iglesia viva? Esa iglesia que fue patentada, que fue confirmada por la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está esa iglesia apostólica? La iglesia ha perdido el poder, la iglesia perdió el amor y la pasión por Jesucristo, por los perdidos. Bendito sea el Señor. La historia ha demostrado que la sangre de los mártires es como la semilla que se ha sembrado con dolor, pero que es la que ha asegurado una gran cosecha de almas para el reino de Dios, porque esa semilla de palabra del Evangelio ha sido regada con sudor, con lágrimas, incluso con sangre. Esa es la verdadera iglesia. Hermanos que me oyen, volvámonos al primer amor, volvámonos a Pentecostés, volvámonos a los ayunos, volvámonos a las vigilias hasta que las cadenas caigan, volvámonos a las cadenas de oración en la iglesia, oración, volvámonos a los ayunos hasta que todo yugo se pudra en el nombre de Jesús. Tercero, cuando se elimina la infraestructura, es decir, los edificios, las casas, los concilios, las organizaciones, es entonces cuando las iglesias aprenden
a depender enteramente del Espíritu Santo para la dirección, el sustento y el poder. Esta dependencia va acompañada con un fervor, de una pasión y una experiencia espiritual más intensa. El fuego de la prueba purifica nuestro oro. Bendito sea el Señor. Hoy vemos cristianos adorando templos, adorando edificios llenos de lujos, llenos de butacas, de terciopelo, aire acondicionado, todo tan ritualista, tan prusiano. Pero muchas de esas congregaciones están vacías del Espíritu Santo. No hay palabra de Dios, no hay presencia y evidencia de la gloria de Dios en esos lugares. Ahí el Dios es la vanidad, es el lujo, es el tener, es la marca del carro, es la fragancia que se echan en la ropa de marca, en la ropa de diseñadores. Bendito sea el Señor. Lo cuarto es que la persecución obliga a los creyentes a deshacerse de distracciones culturales y superficialidades estúpidas, volviendo al mensaje puro y radical de Jesús. Ese evangelio del reino que hace temblar el infierno cuando se predica con poder, que aún los demonios tiemblan y reconocen quién es Jesús y quién es el que está predicando, como dijeron los demonios a los 7 hijos de Esceva, que le dijeron: sabemos quién es Jesús, y a Pablo conocemos. A ustedes no lo conocemos, y lo hirieron y salieron heridos y desnudos. Sin poder no se puede enfrentar la fuerza del mal. Sin poder, sin sinceridad, sin santidad y sin la gloria del Espíritu en nuestras vidas, no tenemos fuerza para resistir las embestidas de las tinieblas. Según estadísticas de organizaciones cristianas serias, unos 360 millones de cristianos sufren, óigame, altos niveles de persecución, incluso discriminación. Hay áreas donde este sufrimiento coexiste con el crecimiento. Es algo paralelo. El crecimiento camina y está presente al lado del sufrimiento. Son iglesias sufridas como Esmirna. Esmirna significa amargura, porque era la iglesia sufriente, la iglesia más perseguida de las 7 iglesias de Asia Menor. Todas desaparecieron. La única que todavía está firme es la iglesia de Esmirna, porque Dios honró el sufrimiento por la obra del Señor. Por ejemplo, en Irán, que a pesar de ser uno de los países más difíciles para los cristianos, se le ha llamado a la iglesia iraní como una de las más rápidas en cuanto al crecimiento en el mundo, con miles de musulmanes convertidos a Cristo. En China, a pesar de que el gobierno chino comunista mantiene un estricto control y vigilancia sobre las iglesias, las estimaciones muestran un crecimiento exponencial del cristianismo en las últimas décadas, especialmente en las iglesias domésticas, clandestinas. Miren, las persecuciones son reales y producen un sufrimiento muy grande a nuestros hermanos en la fe. Pero esas persecuciones, paradójicamente, han purificado a la iglesia en esos lugares. Ha formado cristianos verdaderos y comprometidos hasta la muerte con el evangelio de Jesucristo, y le han dado un impulso a la verdadera fe. Bendito sea el Señor. Qué distinto es esto a la clase de cristianos que tenemos hoy. Estos cristianos de guarapo, estos cristianos enclenques, estos cristianos de papel mojado, estos cristianos tuberculosos, sin compromiso con Dios, indiferentes, apáticos, con la cultura del todo fácil, del abracadabra pata de cabra, de que quieren ir los domingos a buscar la bendición, y lo declaro y lo profetizo y lo tomo sin haber pagado el precio. Bendito sea el Señor.
Tú no vas a ir a la iglesia a buscar bendiciones. Ir a la iglesia ya es una bendición. Tú vas a buscar la presencia de Dios, a buscar al Señor, porque en la presencia de Dios es que está la plenitud del gozo. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade aflicción en ella. Cuando una persona encontró la presencia de Dios a pesar de sus debilidades, a pesar de su contexto histórico, a pesar de donde vive, a pesar de lo que sea, ya puede decir que es la persona más rica del universo, porque nadie puede pagar una gota del favor de Dios, de la gracia de Dios, de esa presencia del Espíritu Santo que sentimos cuando lo buscamos. En verdad, ningún millonario puede pagar millones de dólares por la presencia del Señor. Dios nos los dio gratis. Da de gracia lo que de gracia se recibe. Y creo que lo que le hace falta a la iglesia de hoy, óigame bien, es una buena dosis de persecución para que aprendan a valorar lo que es un culto a Dios, un templo en donde se congregan para servir a Dios, mientras que en otros lugares se congregan en las montañas, en las cuevas, en las selvas, en hogares convertidos en iglesias clandestinas. En Corea del Norte, muchas veces tienen que irse a las montañas y evadir persecuciones de esos ejércitos comunistas. En la India los matan. En la India hay una idolatría terrible. Aborrece a la iglesia de Jesucristo. Y un día el Señor me dijo que en la India Satanás tenía su trono. Y Cuba, Nicaragua, entre otros países, la iglesia de Cristo siempre ha sido el tropiezo para el diablo, ha sido la espina para las patas de Satanás y de sus demonios, y también de los que le sirven. Dios te pedirá cuenta por la vida que te dio y no hiciste nada por anunciar el evangelio a los perdidos, por lo negligente e indiferente que fuiste en cuanto a la obra de Dios, que hasta tu propia familia en tu casa se están perdiendo, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, estás perdido dentro de la iglesia, perdiendo el tiempo, vas sentadito cómodamente rumbo a las pailas del infierno, porque sin santidad y sin paz nadie verá a Dios. En el Salmo 42:4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Óigame, condujo. Hay gente que nunca han traído un nuevo creyente, no se han ganado un alma para Cristo en todos los tiempos, y viene siempre solo, nunca trae un invitado, no se toma la molestia o la misericordia de invitar a una persona en desgracia, a un descarriado, a una persona que está encadenado por el diablo, que yo sé que el poder de la presencia de Dios que habita en su casa los liberta. Los liberta. He visto a lo largo de estos 40 años de ministerio cómo Dios ha libertado miles de personas en mis campañas, en mis cruzadas, en las calles, en los hospitales, en las cárceles donde voy a predicar. Lo he visto también ser liberados dentro de la iglesia, porque cuando se predica la palabra de Dios, esa palabra es el martillo que quebranta los corazones de piedra. Esa palabra es el fuego que quema la paja, que quema la hojarasca del pecado, que quema esa soberbia, esa arrogancia humana, y los hace entender que Dios es el Dios del universo y que ante Él se doblará toda rodilla. Este es Salmo 42:4, es de un hijo de Coré, y él está recordando con nostalgia los tiempos en que podía ir libremente a adorar con el resto de la congregación al templo de Jerusalén. Y óigame bien, y estoy hablando como profeta de Dios, vienen días en que no se podrá predicar el evangelio con libertad, ni poder asistir a una congregación como hasta ahora,
en muchas naciones en donde hay cierta libertad para el cristianismo. Jesús dijo en Juan 9:4, me es necesario hacer las cosas del que me envió, entre tanto que dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Esta cita del Señor Jesús, esto salió de la boca del Señor. Es un llamado de Dios a la atención inmediata en el servicio, en la obra de Dios. Acá el día de que habla Juan 9:4 simboliza la vida, la oportunidad y el tiempo en que se pueden realizar las obras de Dios. Y la noche simboliza el fin de la vida, cuando la lámpara se apaga del hombre y tiene que despedirse, o de un tiempo de dificultad, cuando ya no es posible actuar, no es posible arrepentirse o hacer la obra de Dios. El mensaje de este texto es muy claro. Aprovecha el tiempo que tienes ahora para hacer el trabajo que el Señor Jesucristo te encomendó y que le ha encomendado a la iglesia, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cada segundo, cada minuto, cada día, miles, óigame, miles se van a la eternidad perdidos, se van al infierno, teniendo una iglesia al lado, teniendo un cristiano al lado, un cristiano mudo, un cristiano indiferente. Bendito sea el Señor. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos los únicos que tenemos el mensaje completo de salvación, un mensaje que salva, un mensaje que sana, que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, que transforma a los seres humanos y los hace nueva criatura. Este es el mensaje que el Espíritu del Señor ha traído a mi corazón en esta hora. Estamos en el mes de diciembre del 2025. Hoy es diciembre 10, 2025. Estamos en un tiempo, este mes de diciembre, junto a otros meses donde la tradición absorbe el temor de Dios, la pasión, y apaga el altar del fuego de muchos cristianos, de muchas iglesias. Es donde hay que buscar más a Dios. Este mes de diciembre es donde hay más borrachera, es donde la gente se van como cerdos a comer algarrobas del mundo. Este es el tiempo en el cual hay que buscar a Dios. El Señor le dijo a los judíos y los reprendió: vosotros habéis invalidado, anulado el poder de la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Las tradiciones son tan fuertes que apagan el amor de Dios en el corazón de la gente. He ido a iglesias en naciones donde el 15 de diciembre cierran las puertas de la iglesia para abrirla la primera semana de enero. ¿Qué pasa si Cristo viene en diciembre? Que si Cristo llega a venir en diciembre, se va a quedar un gentío comiendo cerdo, comiendo pernil, y celebrando estupideces, celebrando baba de este mundo. El mundo pasa y sus deseos, todas esas cosas son vanidades. En enero comienzan las reflexiones, quedaron sin dinero, que todo lo botaron por la ventana porque se dejaron absorber por las corrientes de este mundo. Esto es lo que yo le hablo en el nombre del Señor, como profeta de Dios, como predicador del evangelio y también como maestro de la palabra y como pastor. Les digo, este es el tiempo peligroso. El Señor dijo a través de Pablo que debemos redimir bien el tiempo porque los días son peligrosos, muy peligrosos. Cuídense, hoy, mañana y siempre. Caminen con Dios porque el arrebatamiento está a la puerta. Dios está despertando corazones. Dios está trayendo nuevos creyentes, personas que nunca han visto una Biblia en su vida, que nunca han oído un culto verdadero en su vida, porque vienen a tomar lugar de aquellos dinosaurios, que es esos fósiles espirituales, aquellos sepulcros blanqueados, que no han querido comprometerse con Dios, que quieren ser servidores de dos señores, que un día están con Dios y otro día con el diablo. Tenemos que hoy mismo afirmarnos y decidirnos si queremos servir a Dios
Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Shalom.